Entonces quiero darles un bonito bienvenida a esto y decirles, mis hermanos, vamos a hablar de algo que es interesante. Así que vamos a ir de la porción bíblica de Romanos 11, versículo 6. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a leerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Yo sé que usted ahorita me va a preguntar por qué no escogí otros versículos que son más directos sobre esto. Bueno, ahorita le voy a explicar por qué. Le voy a pedir por favor nada más que hagamos una pequeña oración. Gracias Padre Celestial, te pedimos que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras se refleje en nuestro corazón también para que el entendimiento sea mayor. Señor, te pedimos de la porción que tú nos tienes a hoy destinada para que nosotros podamos producir más, que vayamos a ese 30 al 100 por 1 y podamos tener esos ojos abiertos, esos oídos dispuestos y ese corazón listo para poder entender tu palabra. Señor, queremos pedirte de favor que extiendas tu gracia a cada una de las personas que van a escuchar o que van a estar involucradas en esta enseñanza. Gracias Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has permitido nuevamente reunirnos, porque sabemos que la tierra es tuya, el cielo es tuyo, el espacio es tuyo, y que donde nosotros nos reunamos siempre estaremos siendo guiados por ti. Gracias Señor por esa santa voluntad que tienes sobre nosotros y por esa misericordia que nos muestras, pero especialmente porque has extendido tu gracia hacia cada uno de nosotros. Gracias Padre Celestial nuevamente. Te amamos Señor, te bendecimos. Queremos honrarte y adorarte como se merece, conociéndote a ti y conociendo tu nombre y especialmente Señor, siguiendo tu ejemplo. Gracias Padre Celestial. Danos la luz en esta enseñanza. Amén, amén y amén. William Hendrickson dice: la misericordia se compadece, pero la gracia perdona. La misericordia se compadece, pero la gracia perdona. ¿Por qué inicié con este versículo? Bueno, este versículo bíblico ha tratado de ser eliminado de la Biblia utilizando una gran cantidad de manuscritos que fueron en el primer siglo, diciendo que los padres de la iglesia o los primeros puritanos o patriarcas de la iglesia definitivamente no tenían este escrito en el inicio. Así que muchos han tomado manuscritos antiguos calificando a este versículo de esta manera, como redundante y superfluo. O sea, palabras muy grandes. Consecuentemente, estos expositores de la palabra consideran que este versículo es un versículo agregado. Y a los versículos agregados en la Biblia se le llama espurios. Versículos espurios. Entonces, la situación real de este versículo es que ha sido calificado como un versículo espurio. Entonces, déjeme explicarle que muchas religiones desde los 1800 han cambiado una gran cantidad de versículos, o de hecho han puesto diferentes versículos, o han tratado de modificar los versículos para que la Biblia diga lo que ellos quieren decir. Por ejemplo, los TJ o los TJ, ellos son personas que han dicho que han sido perseguidos porque son el pueblo de Dios, cuando realmente sabemos que ellos nacieron en 1800 aproximadamente con 3 profecías fallidas y ellos se consideran el pueblo de Dios que ha sido perseguido. Realmente sabemos a través de la Biblia que el único pueblo de Dios decretado por Dios y establecido en diferentes versículos bíblicos en la Biblia es Israel. Y es una promesa de hecho dada a Abraham,
a Isaac y Jacob. Entonces, sabemos que el pueblo elegido de Dios es Israel. Obviamente no podemos meternos en ese campo y decir nosotros ahora somos el pueblo elegido de Dios. Entonces, hay que hacer una gran cantidad de modificaciones a los versículos bíblicos para poder llegar a esa verdad. Así que varias de las escrituras que Pablo da son escrituras que son redundantes. Sí saben lo que es redundante, ¿verdad? Vuelve otra vez a hablar sobre el mismo tema y vuelve otra vez sobre el mismo tema y continúa sobre el mismo tema y no cambia sus palabras. Entonces no quiere decir que no está dentro de la línea que se conoce como paulina, sino por el contrario. Es un versículo que está en las características de lo que Pablo le gusta hablar, en redundar. ¿De acuerdo? Y yo creo que esto redundar es para que nosotros abramos nuestra cabeza, nuestra mente, y a veces necesitamos poner mucha atención en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos las remarquen, nos las remachen y nos las rematen para poderlas entender. ¿Por qué? Porque a veces decimos que el pueblo de Israel es de dura cerviz, pero muchas veces nosotros también tenemos el cuello bien duro. Y no podemos voltear a ver a varios lugares. Entonces, déjenme decirle que esto es interesantísimo. ¿Por qué es tan atacado este versículo bíblico? Porque en este versículo bíblico se encuentran precisamente las dos fuentes de salvación. Uno, las obras de los hombres, o dos, la gracia de Dios. Ahora, no le voy a decir a usted que vote cuál quiere, ¿verdad? ¿Cuál le gusta? Vamos a tratar de ir a través de la Biblia para saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios, cuál es la fuente realmente de la salvación. ¿El hombre elige su salvación o Dios es quien elige salvarlo? Esa es la conclusión de este versículo. Imagínese usted, metiéndonos ya en esta condición, si un hombre pecador y caído tiene la necesidad de buscar a Dios. Entonces Pablo empieza a debatir y a decir que el esfuerzo humano, lo que es conocido en el pueblo de Israel como los famosos méritos, y si yo hago esto, y si dono esto, y si hago esta caridad, obviamente hago méritos. Por ejemplo, ¿no? Si una persona está muy enferma y usted quiere que la persona tenga más tiempo de vida, entonces lo que usted tiene que hacer es algo que se llama sedacá, es decir, donaciones a personas que son pobres, a personas que están en necesidad, y esto supuestamente, de acuerdo a la creencia que ellos tienen, extiende la vida porque toca a Dios. Entonces tú das lo que se conoce como, vamos a decir, la donación. Tú das la donación a los pobres y automáticamente esto califica para que la persona que está enferma pueda tener una reverencia ante Dios y automáticamente pueda pedirse también un perdón acerca de sus faltas, pecados, etcétera, y Dios le redima. Entonces, esto es muy interesante porque esto ha pasado por siglos, ¿de acuerdo? Jesucristo, de hecho, fue formado en esa doctrina. O sea, no es algo que es contrario a lo que Jesús vivió, ¿de acuerdo? Pero muchas veces no entendemos por qué se habla de méritos, porque los méritos tienen una presentación ante Dios. Y ahora, en este contexto, es cuántos méritos tú haces, es cuánto tú vas a recibir. Es como si fuera una cuenta bancaria, ¿no? O sea, yo voy a ir abonando hasta el momento en que me voy a hacer lo que se le conoce como un justo, que en la tradición hebrea se conoce con la palabra sadik. Tú eres un sadik, un justo. Entonces, al decirte que eres un justo, te calificas, por ejemplo, a nivel de Noé. Cuando la palabra de Dios dice que Noé fue visto su corazón como justo. Un corazón justo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, si nosotros nos referimos a estos méritos, entonces todo lo que nosotros hagamos se va a incorporar a nuestra cuenta bancaria celestial y divina. Ok, no estoy diciendo que sea nuestra posición, ¿de acuerdo? Le dije, voy a explicarle un poco y ya después usted va tomando su decisión. Más sin embargo, Pablo nos está diciendo, hey, estos dos caminos se excluyen en relación al tema salvación. Escuche, tema salvación se excluyen. No está hablando el tema de operación moral. No está hablando de los mandamientos que Cristo nos da para formarnos en esta tierra o el testimonio que tenemos que tener en esta tierra. ¿Sí está claro? O sea, Pablo lo que está hablando aquí es salvación. Y entonces Pablo dice, esto es una disyuntiva, es una Y. Si vas por este lado, por obras de los hombres, y este lado es supeditándote a la gracia de Dios, no se juntan esos caminos para salvación.
no se pueden juntar. Y por lo tanto, Pablo los considera como caminos bilateralmente opuestos. No van a llegar a un momento en que se junten. Entonces, si tú piensas que la salvación es por obras, por méritos, entonces tú tienes que saber que la ley de Moisés, lo que nosotros como cristianos llamamos la ley mosaica, debe de aplicarse día a día hasta que se cumpla todo lo que Dios dice. Y obviamente estos son 613 misbots que se conocen o mandamientos que se tienen que cumplir. Ya dependerá si eres un sacerdote, si eres un levita, si no lo eres, se va rebajando la cuenta. Pero por lo mínimo tendrías que cumplir alrededor de unas 500. O sea, me imagino que si vamos al cuento de Santiago, ¿verdad? Y Santiago nos lo hace ver más sencillo. Si tú fallas a uno solo de estos mandamientos, a uno solo, es suficiente para declararte culpable de toda la ley. Es decir, todos los abonos que pudiéramos tener, nos declaramos como culpables. El primer pecado que cometemos, es decir, el primer mal pensamiento que tengamos, declarados culpables. Y en ese momento perdemos salvación. ¿Se queda claro? Por lo tanto, los caminos bilateralmente opuestos no pueden trabajar en un solo centro y tenemos que pensar en que sí hay un solo centro y que ese centro creó al hombre. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos y que si usted puede responderle inmediatamente es, ¿Adán pidió ser creado? Esta es una pregunta tremenda porque esto nos puede ayudar a saber qué tanta hegemonía o dirección o poder podría tener el hombre en esta tierra. ¿Adán pidió ser creado? ¿Qué opina? Póngalo en su corazón. Y si es creación de Dios, entonces ¿Dios tiene el derecho sobre su creación o no tiene derechos sobre su creación? Empiece a hacer sus propias reflexiones para más adelante, les vuelvo a repetir, en las siguientes semanas, si nos permite Dios, poder ir contestando estas preguntas. Entonces, llegamos al punto doctrinal central. ¿Cuál es? ¿Las obras de los hombres o la ley o el cumplimiento de los mandamientos no salvan? Lo que salva es la gracia de Dios. Obviamente, para muchos de nosotros ya esto es problemático, ¿verdad? Porque hay religiones que están establecidas en que tienes que hacer las obras para tomar tu salvación. Y esto se le llama la elección humana. Y con la elección humana quiere decir que tú puedes lograr tu salvación. Entre más llegues a tu santificación y a tu meta de ser santificado, por automático puedes tú tener salvación. Algunas personas, por ejemplo, dicen que una de las formas de ver que la persona llegó a ese nivel de salvación y de gracia es que el cuerpo no vea corrupción. Y mucha gente saca, a veces gente que estaba ya enterrada, la encuentra completa y entonces dice, oh, este cuerpo no vio corrupción, por lo tanto era un santo. Bíblicamente, santos somos todos, los creyentes en Cristo. Segundo, si esto fuera un valor real, cuando se desentierra a Pedro, que era un papa, ya sacó los huesos de Pedro supuestamente, ¿verdad? Dudo mucho por tantos años que han pasado, pero bueno, vamos a suponer y comprar la idea de que sí sea cierto. Entonces quiere decir que Pedro sí vio corrupción. Entonces quiere decir que los huesitos de Pedro sí se deshicieron. Entonces la carne de Pedro sí se deshizo. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si uno de los que pudiera haber visto menos corrupción, tendría que ser necesariamente Pedro. Porque fue de los que estuvo más activo con el Señor y de hecho fue uno de los encargados, a final cuentas, directamente por Jesús, de dar el alimento a las ovejas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos hablando. Las pruebas terrenales no dicen quién es santo ni quién es salvo. ¿Queda claro eso? Todos nosotros decimos que somos santos porque creemos en Cristo Jesús y hacemos las obras que Él nos ha indicado hacer. Y hemos sido justificados por la fe en Él, en su sacrificio.
Por eso decimos que son, cada uno de ustedes, incluyéndome yo también, santos. ¿Queda claro? Pero entonces esto no quiere decir que ya te garantiza la salvación, porque muchos de nosotros realmente no lo somos. Y muchos de nosotros nomás levantamos la mano y decimos que somos porque la iglesia me dijo que levantara la mano, creyera en Jesucristo, y en ese momento levanté la mano, creí en Jesucristo y hice una lectura de confesión. Recuerde que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Para esto es requerido que la gracia de Dios venga a nosotros y nos dé el nuevo nacimiento. Y esa es la cadenita. Y ahora, si usted se está dando fe, gracia, misericordia, piedad, etcétera, 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 se empiezan a combinar ¿en dónde? En la transformación que Dios está haciendo de cada uno de ustedes. Porque también la Escritura es muy clara en Mateo 7, y muchos vendrán y me dirán, Señor, expulsé demonios, Señor, ¿cómo se dice? Sané personas. Y Jesús dirá que en esos días, vete de aquí, hacedor de maldad, y la palabra clave va a ser, no te conozco. Y en ese momento va a ser una declaración tremenda, porque esta declaración tremenda ya no se puede echar para atrás, número uno, y número dos, te vas a dar cuenta que te engañaste a ti mismo o te engañaste a ti misma. Por eso es importante que nosotros quedemos claros en rogar bajo nuestro corazón a la gracia de Dios. Que sea la gracia de Dios la que nos dirija. Entonces, muchos trabajos teológicos quedan rotos de esta manera. Y vean cómo los revienta Pablo directamente, porque esto ya no estamos hablando que si Calvino, que si no, estamos hablando de Pablo. Y vamos a ir a Efesios 2, versículos 8 al 10, y vamos a ver qué dice. Y dice, porque por gracia, y usted puede subrayar eso, porque es muy importante para que lo empiece a identificar en su corazón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Voy otra vez nada más a reconfirmar y hacer lo que Pablo hacía, la redundancia. ¿Ok? Y voy a redundar en él, versículo número 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pongámoslos en el español actual. Y esto no de ustedes. Ustedes no cooperaron en nada. Pues es un don de ¿quién? De Dios. Y si usted quiere repetir el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Richard Sibbets dice, la gracia no tiene un cuerpo en el que pueda manifestarse visiblemente. Por eso es tan difícil para nosotros como seres humanos poder ver la gracia de Dios. Porque no hay un cuerpo, porque no hay evidencias. Regularmente nosotros queremos tener una relación de todo lo divino en algo material, pero se nos olvida que lo divino es más arriba que lo que puede ser lo material. De hecho, lo celestial a veces es indescriptible. Así que dice él, la gracia no tiene un cuerpo en el que pueda manifestarse visiblemente, pero Cristo sí se manifestó. Y cuando lo hizo, fue como si la gracia y el amor se hubiera encarnado y hubiera tomado un cuerpo. Así que nosotros, hermanos, ¿somos cristianos? ¿Pensamos como cristianos? Aunque no hemos visto a Cristo, sabemos que la gracia de Dios se encarnó, el amor de Dios se encarnó, la misericordia de Dios se encarnó y la verdad de Dios se encarnó en Cristo Jesús. Por tanto, esa gracia y misericordia brillan de manera especial en la encarnación en Cristo. Y si nosotros vemos ese brillo en la encarnación de Cristo, entonces podemos ver ese brillo en cada una de las caras de nuestros hermanos. Ese brillo especial que tendría cada hermano que refleja lo que Cristo está haciendo en su vida. Me he puesto yo a pensar muchas veces que cuando vemos el sol, la mayoría no podemos fijar nuestra vista, tenemos que agacharnos.
Y a veces pienso yo que cuando hay tantos conflictos en la iglesia es porque vemos gente que tiene un sol o un resplandor en su cara y tenemos que agacharlo porque no podemos verlos de frente. Tenemos que tener cuidado porque entonces ya no vamos caminando en la luz, sino vamos caminando en la oscuridad. Ahora este sería el reto para nosotros como cristianos, que sabiendo que la gracia de Dios es reflejada en cada uno de nosotros, porque ahora Cristo ¿dónde mora? En nuestro corazón. El Espíritu Santo ¿dónde mora? En nuestro cuerpo. La verdad ¿dónde mora? En nuestro conocimiento bíblico. Y si todo eso mora en nosotros, el reto sería para nosotros ver brillar a cada uno de los hermanos para que ese resplandor junto hiciera que en esta tierra, que hay tanta oscuridad en este momento, la verdad estamos viviendo tiempos muy difíciles, demasiada perversión, que esa gracia de Jesucristo que fue manifestada hace 2000 años se vuelva a manifestar en grupos que están en total oscuridad. Les digo que hemos llegado a un momento en nuestra vida que no sabemos distinguir entre lo que es un perro y un hijo, entre lo que es un nieto y un gato. Tenemos una tecnología tan alta que no tenemos la capacidad de poder dirigir nuestra vida hacia un lugar de descanso, a que nuestra mente quede liberada y tener una conexión especial con Cristo. Es muy difícil en este momento porque el ser humano ya no está enfocado en la gracia, sino está enfocado ¿en qué? En la fama, en el dinero, en sobresalir, en ganar su propio prestigio y lo más importante, ¿por qué no? Su propio ego, soberbia. Y dice que Dios ve al soberbio de lejos. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar qué tanto Dios va a escudriñar nuestro corazón cuando estemos enfrente de Él. Por eso no queremos ir a la autoevaluación y el autoanálisis ante Dios y decir, Señor, en tu misericordia, ayúdame porque mi humanidad caída no puede. Ayúdame, Señor, porque requiero de ti en cada momento, porque no puedo en mi corazón quitar el coraje, los celos, el odio. Hay una promesa grande de Jesús en unidad con Él. Si traemos las cargas, Él nos va a hacer descansar. Y eso es parte de la gracia. Eso es parte de la gracia. Así que, mis hermanos, a hoy podemos abrigarnos, ponernos el traje de la gracia, el vestido de la gracia y decir, gracias Señor porque ha sido especial para nosotros y ese don espiritual que es solamente tuyo, sin merecerlo, no necesariamente, fíjense bien, no necesariamente lo merecemos. No necesariamente Dios tendría que dárnoslo, sino que en su pura misericordia y en su puro perdón, Dios nos da la oportunidad de conocerle, ¿le digo cómo? Personalmente. Vamos a ver unos conceptos generales de la gracia porque es muy interesante. Hay un gran debate. Vamos a ver la definición de gracia. Hay un gran debate. Porque muchos dicen que en el Antiguo Testamento no había la gracia, sino hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle que la misma Escritura es gracia. Y todo lo que tiene que ver con la Biblia es gracia. Así que dése cuenta que la palabra gracia aparece aproximadamente en 170 versículos en el Nuevo Testamento y aproximadamente en 300 versículos en toda la Biblia. La palabra gracia es traducida de su original hebreo que se pronuncia Hanan. Hanan. Ahora, ponga por favor el primer concepto. Hanan es tener piedad. Recuerda que cuando nosotros como cristianos vemos lo que Cristo nos manda y lo que las cartas paulinas nos mandan, dice que tenemos que tener el ministerio ¿de qué? De la piedad. Y una de las partes del ministerio de la piedad es no solamente ser piadoso con los demás, sino reconocer la divinidad de Dios. Especialmente esa divinidad en la que Cristo fue encarnado, vino de los cielos, habitó con nosotros como hombres, fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados y la liberación completamente de nuestro corazón. ¿De qué fuimos libres? Del pecado. Y siendo libres del pecado, somos libres de la sentencia, de la muerte.
Siendo libres de la muerte, somos libres de la otra sentencia, la destitución de Dios. Así que fíjese lo importante de la palabra hanar, tener piedad. Es decir, lo que tratemos de practicar nosotros mismos, ya que recibimos la piedad de Dios, es tener piedad con los demás. Le quiero preguntar, ¿usted es piadoso con los demás? Fíjese qué hermoso, porque la misma definición sigue diciendo que usted debe ser gentil. Amable, en otras palabras, en términos más sencillos. Le preguntaba yo a una persona que es cristiano en este día y le digo, ¿cómo es que realmente se demuestra y saber que tú eres una persona cristiana, especialmente en tu hogar? Cuando tratas gentilmente a tu esposa, a tus hijos, y cuando tú tratas de una manera delicada con tu esposo y con tu esposa. Porque esa es la manera de hacer paz. Jesús nos mandó, y usted quizás va a estar de acuerdo conmigo, especialmente cuando mandó a los 70 en el libro de Lucas y dijo, cada vez que ustedes se presenten a un hogar, y esto a mí me quebra la cabeza porque dice, debes de llegar al hogar y tienes que decir, la paz sea en este lugar, la paz sea con ustedes. Y realmente nosotros como cristianos, realmente nunca saludamos así. Yo pienso que, bueno, quizás usted sí lo hace, yo no. Voy a agarrar mi parte, la que a mí me corresponde. Entonces, ¿cuántas veces usted llega realmente a una casa y usted dice, la paz sea en tu familia, en tu hogar, en tu negocio, en tu escuela, con tus compañeros? ¿Se fija qué fácil perdemos el ser gentiles, el ser amables y bajo una ordenanza directa de Cristo, ¿ok? Porque esta es una ordenanza directa de Cristo. Por eso les digo que es bien fácil perdernos. Dice que esta misma palabra Hanan es mostrar una acción de gentileza, compasión, de beneficio al otro. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo así con su prójimo? Especialmente tener compasión. Le voy a decir algo que me pasó. Ahora con lo que yo platicaba, con lo del accidente que tuvimos la semana pasada, obviamente yo me lastimé uno de los tendones, el tendón de Aquiles, y esto no me facilitó caminar. Entonces tuve que ir a hacer algunas compras y iba obviamente, ¿cómo se dice? Limping, iba renqueando, ¿ok? Y entonces venía un señor y él venía renqueando. Y cuando me volteó a ver, yo lo volteé a ver de reojo, pero pues obviamente era tanto mi dolor que a mí lo que me interesaba era llegar a la puerta del supermercado para continuar con mi compra y retirarme, ¿no? O sea, eso era mi principal objetivo. Entonces el Señor me alcanzó cuando yo iba caminando así y ya me volteó a ver y luego yo lo volteé a ver y me dice, siendo un americano, dice, pensé que me estabas imitando, pensé que estabas burlándote de mí. Dice, pero ahora estoy viendo que realmente estás mal. Dice, tú tienes que pasar primero que yo. Lo volteé a ver y era una persona ya de tercera edad. Obviamente me sentí mal porque dije, una persona de tercera edad me está dando el pase a mí. Pero después recordé esta palabra, compasión. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Tener compasión de mí, dejarme pasar a mí primero porque yo no tenía la velocidad ni la fuerza para poder seguir caminando. Ese fue un acto de compasión que hicieron conmigo y obviamente es un beneficio que trajo para mí el entrar primero. Sí, quizás usted puede decir es algo muy sencillo, que tiene mucho. No, tiene mucho. Es un anciano que también venía cojeando, que tuvo compasión de uno que estaba más malo. Ahora, muchas veces nosotros no podemos pensar en eso, pero realmente son cosas tan pequeñas que van cambiando el mundo en el que nosotros estamos caminando o en el que estamos pisando. Mis hermanos, los actos de compasión, los actos de beneficio a otros, no es para que ganemos el cielo. Cristo ya ganó el cielo por nosotros. Cristo ya ganó la redención por nosotros. Cristo ya se presentó por nosotros. Lo que ahora necesitamos es tener un sistema de fe, como lo dice aquí, para ser justificado por la gracia. Así que, yendo un poquito más en el Nuevo Testamento, la palabra elegida para gracia viene de la palabra griega que se conoce como charis, que realmente su primer terminología es gratificante o dar una recompensa
a una acción. ¿Cuántos de ustedes han sido recompensados? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han sido recompensados realmente por Dios? Bueno, entonces ha sido esa gracia que nos dice que hoy nos podemos mover, que hoy podemos vivir, que hoy podemos estar caminando, que hoy yo, por ejemplo, digo, gracias Señor porque me permites estar parado a pesar de la gran lesión del tendón que tuve. Esa es la gracia del Señor. Ese es el gratificante, es lo gratificante. Entonces, esta palabra Haris tiene dos aplicaciones bien hermosas. La primera es favor o aprobación otorgada. Y usted puede decir, ¿qué necesario es una aprobación otorgada? Bueno, que Dios nos ayuda a que tengamos una actitud favorable. Una actitud favorable ¿a quién? A todos los demás. Una segunda es abstracta completamente y que significa que la influencia divina está sobre el corazón ¿de quién? Dígalo. La influencia divina está bajo mi corazón. El corazón de Dios se está reflejando en mi vida como creyente. ¿Sí va quedando claro? Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren que haya una influencia divina sobre su corazón? Pues en fe, abra su corazón a Dios y deje que Él proyecte en usted su reflejo. Ahora le digo que si Dios lo quiere abrir su corazón, aunque usted no quiera, Dios lo va a abrir. Mis hermanos, teológicamente entonces, la gracia es definida en lo que ustedes van a generalmente escuchar en todas las iglesias. Un regalo inmerecido o merecido que Dios otorga al creyente para su salvación. Ahora, te lo voy a decir como es el ejemplo clásico, porque no pienso inventar algo más. El ejemplo clásico, ¿qué es? Como pecadores, como faltantes, como rebeldes y como esclavos del pecado, teníamos merecido el infierno. ¿De acuerdo? Es más, todo aquel que no quiere creer en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, tiene merecido el infierno. Entonces, en la gracia, Dios quita ese merecimiento que tenemos y nos saca del infierno. Igual también es un favor inmerecido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no teníamos ninguna candidatura, ni éramos el mejor diputado, presidente, gobernador, sacerdote o lo que usted quiera en este mundo y con eso usted ya tiene calificación para el cielo. No, sino que Dios en su gracia puso en su corazón que usted pudiera ir al cielo a través del sacrificio perfecto de su Hijo. No se merece ir al cielo. Se lo voy a repetir. No se merece ir al cielo. Se merece ir al infierno. Pero Dios cambió eso por amor a ustedes, por amor a mí. Si usted quiere continuar en el pecado, si usted quiere continuar retando a Dios, si usted quiere ponerse cara a cara con Dios, pues es obvio que la gracia de Dios no se va a extender sobre usted. Pero la sentencia de muerte va a continuar. Y ahora si usted se da cuenta, Dios no es injusto. Todo lo contrario. Dios es justo porque lo único que va a extender es su pago. Usted quiso la sentencia de muerte. Adelante. Te la van a dejar. Así que mis hermanos, su corazón debe estar dispuesto a escuchar todo lo que Dios está queriéndole hablar. Especialmente en ese cambio. Entonces, ¿queda claro? No nos quedemos a la mitad. No es un regalo inmerecido nada más, sino es un regalo inmerecido o uno merecido que Dios te quita para que no pases dificultades. Quizás te mereces una enfermedad y probablemente, aunque tú no lo sepas, Dios dice, ok, no le vamos a poner la enfermedad, se la vamos a quitar. Y ni cuenta te diste. Por eso la gracia es invisible. Probablemente me porté muy mal con mi padre, con mi madre, con mi abuelo, con mi tío, no sé, y fui muy grosero. Y probablemente eso en la categoría de Satanás, que va y me acusa y le dice, mira a Dios, ve cómo está tu hijo de majadero con los demás, insultando al prójimo y te está representando a ti. Entonces Dios diga, ok, pues te tengo que educar. Pero probablemente va y dice Jesús, espérate, es mío,
dale chance a que reflexione. Y sin que te diste cuenta, en los cielos se hizo esa negociación para que tú no pases, no sé, un accidente o un castigo. Todo eso nosotros no lo vemos. Por eso, como no lo vemos, lo pasamos por alto. Lo vemos como insignificante. Y entonces de repente empezamos a pensar que Dios es un 911, una simplemente llamada de emergencia, en donde tenemos un Dios todopoderoso que nos puede resolver los problemas que tenemos. Pero no nos estamos dando cuenta que Dios evalúa nuestros corazones día a día. Y se lo digo de una manera más bonita, lo quiera o no, le guste o no. Dios está trabajando en nuestros corazones. Y voy a volver a repetir, esto es la verdadera gracia, que la divinidad de Dios está actuando en nuestras debilidades. Mis hermanos, esto es inmensamente hermoso. No solamente se trata de regalos, sino que Dios está trabajando en nuestras debilidades. Así que como cristianos debemos de entenderlo muy sencillo. El favor inmerecido de Dios es hecho reconocido por medio de Jesucristo y expresado supremamente en la redención y en el perdón complejo de los pecadores. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos nosotros tener la redención, la salvación. El mayor regalo de la gracia para el cristiano es la encarnación de Cristo, mis hermanos. Ese es el mayor regalo. No puedes voltear a ver otro regalo más hermoso que la encarnación de Cristo. Así que vamos a ver algunos ejemplos de los regalos de la gracia. Ejemplos de los regalos de la gracia. Si hasta ahorita hemos sido todos claros y se ha podido mandar el mensaje, todos los regalos van a venir de las manos ¿de quién? De Dios, y van a ser favores no merecidos, ¿correcto? Pero lo más importante es que viene empacado, el ayuda, voy a decir, viene la maleta llena de instrumentos, de herramientas para que usted y yo podamos trabajar en nuestras debilidades. Ahora, con todo lo que vamos a ver de estos regalos de la gracia, le pido por favor que usted piense si realmente en alguno de ellos podemos participar nosotros como seres humanos. Ponga mucho cuidado a ver en qué parte nosotros pudiéramos incluirnos. Y entonces vamos a ver 5 puntitos. Y el primero es, por gracia hemos sido elegidos. Por gracia hemos sido elegidos. Leamos nuevamente el versículo que estamos estudiando en Romanos 11, versículo 6, pero lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual. Y en la traducción del lenguaje actual dice, ponga mucha atención, lo mismo pasa ahora. ¿Cuándo está pasando? ¿En qué tiempo? Presente, hoy. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Y ahora vea lo que dice. Pero Dios los eligió porque Él es bueno. ¿Quién los eligió? Dios, porque Él es bueno. Y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Y aquí estamos viendo que la bondad y la gracia se juntan para que la misericordia nazca y nosotros podamos tener un precioso regalo de salvación. Y subraye si usted quiere, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno en la verdad, dice este versículo. Entonces usted no tiene nada para poder tener méritos y merecer algo ante Dios. Esto nos desinfla a muchos, ¿verdad? Yo por mucho tiempo estuve peleando contra estas escrituras, tratando de buscar alguna justificación, una forma de incluir, obviamente, a toda la humanidad, pero hasta el momento no lo pude lograr,
porque yo no puedo decir que el ser humano es bueno. Cuando a Jesús le dice el rico, Señor bueno, ¿qué dice Jesús? Solamente hay uno bueno, y este es Dios. Y esta escritura en esta versión ratifica 3 veces que Dios es bueno. Y como bueno, nos regala. ¿Te gustan los regalos? ¿Quieres el regalo de salvación? ¿Quieres el regalo de la espiritualidad? ¿Quieres el regalo de la salvación? ¿Y por qué no podemos pedir hasta el regalo de la sanación? ¿A través de quién? De un Dios que es bueno. Ahora, note, Dios no eligió a este remanente porque hubiera visto que ellos iban a tener mucha fe, que iban a tener muy buenas obras, que iban a tener una dignidad espiritual, que iban a tener una pureza racial, sino que eligió a uno de los pueblos que llamó Israel, y este pueblo era de dura cerviz. De hecho, el pueblo que le dio la espalda a Dios en menos de 400 años. El pueblo que cuando recibieron la tierra prometida, la tribu de Dan, inmediatamente fue y consiguió un sacerdote que no era sacerdote y consiguió ídolos para adorar. Ese es el pueblo que por su gracia Dios eligió. Así que esto es por su pura y perfecta voluntad. Veamos cómo lo dice Deuteronomio 7, versículo del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos. Fíjense lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo eran? ¿Cómo era Israel? El más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de ¿quién? De Egipto. O sea, es decir, de la nación más poderosa. Al más insignificante de los pueblos, Dios lo rescató del mayor de los pueblos. Le voy a preguntar, ¿cuántos méritos tenía Israel? ¿Cuántas cosas buenas tenía Israel para ser escogido? Pero Dios tenía una promesa que cumplió. Porque Dios dice que todo lo que Él promete y todo lo que Él dice, Él lo va a hacer. Y Él es no hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Mis hermanos, entonces volvemos a ratificar nuevamente el punto. ¿Hemos sido elegidos? Por la gracia, por la mano de Dios. Y obviamente son las escrituras que no quiero ahorita entrar en detalle, pero por ejemplo dice, a Jacob amó y Esaú odió. Y obviamente, si nos ponemos a pensar, esto ocurrió antes de que ellos nacieran, antes de que ellos hicieran obras. Más adelante vamos a hablar de esto en otra plática más que tengamos, en otra clase. Pero tenemos que reflexionar que ninguno de los 2 niños había nacido cuando Dios ya había determinado cómo iba a ser la situación y el carácter de cada uno de ellos. Así que vamos a seguir, para no ponernos tristes. Por gracia somos, ¿qué? Llamados. Llamados. Dice que con cuerdas de misericordia nos llama cada día, ¿verdad? Sus misericordias son nuevas cada mañana. En Gálatas 1, versículo 6 dice, estoy maravillado, vea lo que dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Quiero que pongan mucha atención en la palabra maravillado. Cuando usted dice, estoy maravillado, ¿qué significa? Esto no me lo esperaba, ¿no? Esto está hermoso. ¿Cómo ocurrió? Fue una sorpresa. Eso es maravillado, ¿verdad? Entonces, Pablo está totalmente sorprendido que los gálatas hayan dejado el concepto de la gracia para poner atención en las obras de la ley. Otra vez, expresión, estoy maravillado
significa con tanta facilidad, con tal rapidez. Recuerdo esto para hacer una aplicación. Una persona tenían una relación de parejas, ellos se iban a caminar todos los días. Entonces, en un accidente, esta persona, la esposa, se muere de un matrimonio y quedan obviamente 3. Al paso del tiempo, se muere el esposo de la otra y queda el esposo de un matrimonio y la esposa del otro matrimonio. Cuando todavía estaban por enterrar al señor, este señor se acerca y le dice, ¿no te quieres casar conmigo? Ok, esto es, con tanta facilidad o con tanta rapidez. En otras palabras, hay otra palabra que pudiera mencionarse que no la puedo mencionar. O sea, sin corazón, sin razonamiento. Estás yendo tan rápido, sin pensar, por no decir la otra palabra, pero que Pablo sí la menciona, siendo neófito. Imagínate, con tal rapidez haces las cosas. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Estando el cuerpo todavía ahí? Este es exactamente lo que se traduce la palabra maravillado. Oh, con tanta facilidad, con tanta rapidez, ¿han dejado el evangelio? ¿Han dejado la gracia? Interesante, ¿verdad? Pero los gálatas fueron rápidamente influenciados por grupos judaizantes y no pudieron mantenerse firmes en la enseñanza doctrinal de la gracia. Como ustedes se dan cuenta, Pablo estaba en el versículo destacando algo que es muy importante, que el llamado es por gracia en Jesucristo. Pero los gálatas se dejaron influenciar por herejes. A ver, vamos a poner esto en el contexto actual. Muchas de las iglesias que actualmente están trabajando tienen un montón de herejías simplemente porque no quieren trabajar con temas doctrinales. Algunos de ellos ya están rayando incluso a nivel de brujería. Yo he visto algunos programas que hay unas personas que dicen, esta persona tiene que arrepentirse y se le tiene que sacar los demonios porque esta persona estuvo en el mundo. Bueno, si nos tienen que sacar los demonios a los que estuvimos en el mundo, todos estuvimos en el mundo. Entonces todos tendríamos que ser liberados, ¿verdad? O sea, es decir, es una falsa doctrina. Cuando tú vienes y Dios te llama y Jesús te lleva y el Espíritu Santo viene, hay una limpieza total. Eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El Espíritu Santo viene a habitar a ti. O sea, no es posible que eso tenga una relación. O sea, si eres verdaderamente un ferviente creyente ya y fuiste tocado por Dios, por automático, mis hermanos, por automático, usted y yo no tenemos demonios. Pero empieza ese tipo de doctrinas donde se abre un portal y empiezan los ángeles a salir y el ángel me dice y el ángel me menciona. Espérenme tantito. No es a lo que se está refiriendo la palabra de Dios. Cuidado con las influencias herejes. Ahora, no me quiero meter más porque yo sé que no quiero dañar, pero usted piensa en aquellos que se ponen el talit para predicar, que no tienen ni siquiera una idea de cómo se usa el talit. Y usted los ve predicando con el talit. Bueno, para aquellos que no lo sepan, ¿por qué no? Porque Pablo dice que debemos de corregir en amor. El talit se utiliza para orar. No se utiliza para predicar, mis hermanos. Eso se da cuenta que usted es un falso judaizante, que está queriendo traer cosas de la ley a la doctrina de la iglesia. Y eso no se vale. Usted puede poner todo el chofar, los cuernotes que quiera, la menorá. Para usted no tiene sentido. Todo eso era figura de lo que había de venir. Y Cristo cumplió todo. Ya no hay un templo externo. El templo es usted. Ahora, yo no sé si usted lo cree en fe. Porque esa es la gracia que Dios nos da. Creerlo en fe. No sé si usted lo crea o no. Yo no tengo que estar colgando nada para poder decir que soy salvo. Simplemente tengo que creer que lo soy. Los judaizantes desafortunadamente están tomando ahorita un lugar muy grande y usted va a ver gente con grandes barbas que no se las cortan, cabellos, de hecho con flecos.
Y dices, ¿eres realmente judío? ¿Eres realmente israelita? No, si no lo eres, entonces Pablo no te invita a que te circuncides. Bueno, sí te invita a circuncidarse. Voy a cambiar eso. Pero dice que te circuncides ¿de quién? Del corazón. Tu prepucio que te tienes que quitar es el del corazón. Mis hermanos, hay mucha gente que yo le he escuchado que me dice, es que yo ya hasta me hice la circuncisión. Bueno, la circuncisión se tiene que hacer al 8º día de haber nacido. Y piénsalo un poquito, papá, pero si tienes 40 ya no fue al 8º día. Cuidado con eso. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Gálatas, ¿qué les pasó? Se perdieron. Perdieron lo más importante que tenía, que era la gracia en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes, igual que yo, podemos perdernos en doctrinas falsas si nos quieren convencer que verdaderamente eso es lo correcto? Ahora, no le quiero decir a algunos otros que están haciendo atrocidades todavía tremendas, ¿no? Ouijas cristianas para que te puedas comunicar en este segundo con Cristo. Y el peor del caso, cristianos comprando la ouija, cuando tú tienes en tu corazón la posibilidad de entrar al trono de la gracia inmediatamente para perpetuar tu socorro. Está esperándote Dios 24/7. Ahora, con la inteligencia artificial se están haciendo programas doctrinalmente, supuestamente hablando, en donde la Biblia está metida en la computadora y la Biblia es sacada de la computadora. Y entonces usted le pregunta y le formula una preguntita muy bonita a la computadora y usted dice, quiero que Cristo me la responda. ¿Y qué cree que la computadora hace? La inteligencia artificial. En ese momento usted está teniendo la respuesta de Cristo conforme a la Biblia. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé, mis hermanos. No tengo ni la menor idea. Hoy estaba platicando con un técnico de computadoras, él es de Perú, es de los jefes más grandes que hay, y dice, efectivamente, algunas telefonías, no quiero mencionar nombres para que no me cancelen el video, están pidiendo ya tu cara, tu face recognition, tu dedo de recognición del finger, ¿cómo se llama del thumb? De la huella del pulgar. ¿Para qué? Para que ahora entres a mercadotecnia y identificación completa del mercado de esta compañía que se representa con una manzanita. En los nuevos softwares ustedes van a quedar identificados completamente ya por este tipo de tecnología. Inteligencia artificial que después obviamente va a ver tus preferencias y se acabó la búsqueda de comerciales, etcétera, porque tú se los vas a regalar. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que ellos viendo tus preferencias te pueden desviar hacia donde tú no quieres estar. Te pueden vender cosas semejantes a las que tú buscas, pero estar trabajando con cosas demoníacas. Y no me estoy refiriendo a que todo es demoníaco, porque no me vayan a tomar con que esto es demoníaco, el otro no, yo no vivo eso. Yo lo único que veo es que tu corazón puede estar desviado como los Gálatas por simple faltas al conocimiento de la doctrina y al conocimiento de la gracia de Dios. Mis hermanos, hay muchas iglesias en este momento que te dicen, el código de vestimenta es como usted quiera. Y yo estoy de acuerdo que es como usted quiera. La pregunta es, ¿qué tan excelso es Dios para usted para que usted se presente enfrente de Él? Usted vea la figura del sacerdote y vea la figura de Jesús y se va a dar cuenta que Jesús no andaba de cualquier manera. Andaba vestido con buena ropa. Buenos mantos. Tenemos que tener cuidado con eso. Mis hermanos, podemos hacer doctrinas hasta de comida echada a perder. En este momento ya están hablando la gente que es bueno proteger a las vacas y a los pescados y a todo lo demás, porque Dios nos mandó a cuidar la creación. Entonces no es bueno matar vacas. No es bueno comer camarones, mis hermanos, es pecado. No me recuerde que Dios dijo que podemos comer todo lo que está en disposición. Y se lo dijo a Pedro, mata y come. Nada inmundo he comido, Señor. No digas inmundo a nada de lo que yo he creado. Se nos olvidan versículos como esos.
Pero sí tenemos que cuidar ahora que usted coma una carne por medio de celulosa, fructosa y galactosa, combinado con una computadora que le va a saber steak, que le va a saber a pescado y que usted no sabe los efectos secundarios que va a tener por la modificación ingenieril. Algunas sopas de esas secas que le mete usted el agua y el camarón chiquito sale después como langosta. Mis hermanos, todo esto tiene una aplicación tremenda en cómo en este momento estamos enfrentando un mundo que nos desvía completamente de la verdad. ¿Está escuchando? ¿Nos desvían de qué? De la verdad. No le puedo decir que hay otras cosas más, ¿no? Y esto, por ejemplo, aconteció en los 1800, un ángel vino, dio información, se creó una religión. Otro ángel vino, dio información y se creó otra religión. Y Pablo nos dice a todos, si un ángel del cielo viene y le da un evangelio distinto al que yo le he dado, incluso si yo le estoy dando un falso evangelio, llámale maldito, llámale anatema. En los 1800 nacieron dos grandes religiones, que ahorita son una de las más dominantes, especialmente una de ellas en México, otra aquí en los Estados Unidos, que fueron guiadas por ángeles. Mis hermanos, todo esto es ¿por qué? Porque no reconocemos la gracia de Dios. No reconocemos que el llamado es de parte de ¿quién? De Dios. Vamos a Gálatas 1, versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Ahora yo quiero que usted ubique desde cuándo lo llamó. Y no está hablando de Jeremías ahora, ¿ok? Está hablando de quién? De Pablo. Y voy a volver a repetirlo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo esencial entonces, mis hermanos, es mantenerte en el llamado que estés recibiendo de parte de Dios. Y te voy a pedir un favor. Si en algo no estás bien, no conoces la doctrina, no la enseñes. Yo le voy a decir que yo muchas veces me equivoqué, especialmente en los primeros años de cristiano. Le voy a decir uno de mis errores. Yo pensaba que solamente a David se le había ungido como rey. Y yo dije, es que en la Biblia solamente se ve el ungimiento de Saúl y de David. Después, por medio de la cultura, supe que cada rey para poder entrar tenía que ser ungido. Y después me di cuenta todavía más que cada ungido se le llamaba Mashiach. Y después me di cuenta que cada Mashiach, puesto en español, se llama Crestos, en griego. Y que Crestos lo traducimos en Cristo. En otras palabras, si yo le doy la vuelta al revés, entonces cada uno de los ungidos era un tipo de Cristo. Ahora, tengo que ponerlo en la organización, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que era en Cristo, Jesús. Pero era un error que yo tenía, que tuve que corregir con el tiempo. Entonces, este tipo de doctrinas tenemos que tener mucho cuidado de saber que aquí Pablo nos está diciendo, ¿desde cuándo me llamó el Señor? Desde el vientre de mi madre. Y ahora no estamos hablando de Jeremías, vuelvo a repetirle. No estamos hablando del Antiguo Testamento. No estamos hablando solamente del profeta, sino estamos hablando del enviado apóstol a los gentiles, que no es Pedro. Y lo voy a confirmar. El apóstol enviado a los gentiles es Pablo. Usted y yo, nuestro apóstol que nos fue enviado por parte de Jesucristo, fue Pablo. Y dice que Pablo, con esta seguridad, fui llamado desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Por medio de gracia. Vamos al siguiente punto. Porque por gracia hemos sido justificados. Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿A cuánto costó la justificación, mis hermanos? Ahora, agréguele. La gracia es gratis. La justificación es gratis. El llamado es gratis. Así que todo ahorita, ¿cuánto le ha costado a usted? Gratis, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para aquellos que les gustan las matemáticas, la palabra justificación se repite 30 veces solamente en el libro de los Romanos.
Por eso es tan importante leer el libro de los Romanos y muchos lo consideran como la carta magna o el centro del Nuevo Testamento. Obviamente se declara justo y declararlo justo para alguien. Legalmente, esto sería una sentencia de perdón de la culpa, del castigo del pecado y la imputación de la justicia en Cristo. En otras palabras, si usted comete un crimen y tiene que ir a la corte y usted le dice al juez, no hice el crimen, ¿qué va a hacer el juez? Va a necesitar que usted presente pruebas para que realmente quede como imputado, es decir, quede limpio, quede justo. Hace unos 2 días o 3 días pasó un accidente y en este accidente la persona arrastró lamentablemente a una persona que iba caminando por varias millas, no millas, perdón, yardas. Ajá, y desafortunadamente la persona murió. Cuando fue entrevistada la persona que le dijeron, ¿cómo te declaras? Dijo, me declaro no culpable. Le preguntaron, ¿cómo no te estás declarando culpable si tienes el golpe? Tenemos las fotos, encontramos el video, ya te identificamos, ya hicimos el perito, ya vimos que la cabeza concuerda con un golpe de tu carro. ¿Por qué te declaras no culpable? Es más fácil que te declares culpable, te damos 40 años de cárcel y se acabó. Y ella dijo, no, me declaro no culpable porque no me di cuenta. Ok, déjame, ¿por qué le estoy trayendo este ejemplo? Porque muchos de nosotros actualmente decimos, es que no me he dado cuenta de lo que Dios hace por mí. No me he dado cuenta de la gracia, no me he dado cuenta de la justificación, no me he dado cuenta de nada. No me he dado cuenta. O sea, si yo llego a Dios y me declaro inocente y le digo, Señor, soy bien inocente porque yo no me di cuenta de nada, ¿qué crees que te va a decir el Señor? ¿Es en serio? ¿De veras? No, yo no supe que vino tu hijo a la tierra, ¿verdad? Nomás celebraba cada Navidad, ¿verdad? Pero no supe que tu hijo había venido a la tierra. No supe que tu hijo fue sacrificado para el perdón de los pecados, pero celebro cada Pascua. Pero no supe. ¿Cuál es la sentencia que espera una persona que no sabe? Desafortunadamente, no va a ser imputada la justicia de Cristo a favor de ellos. Y van a ser declarados culpables. Y si uno es declarado culpable a esas instancias, mis hermanos, la sentencia mayor es lago de fuego y azufre por una eternidad. Así que aquí lo que Pablo nos está diciendo, que somos justificados de manera positiva, aceptando a Dios, aceptando su gracia y aceptando el sacrificio de Cristo Jesús. Se lo digo en palabras más sencillas. Dios, póngame mucha atención, el justo, el único justo, el único bueno, quiere declararle justo a usted. Solo con el mérito de que usted crea y tenga fe en su Hijo y en la justicia perfecta que Él mandó hacer en la cruz. Lo acepta. Así que Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio de la cruz. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:24. Vamos a cortar ahí para no leer tanto. Quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y obviamente está haciendo referencia a Isaías 53. Al Padre le agradó la perfecta obediencia de Jesucristo en la cruz, y Jesucristo cumplió toda la ley al llegar a la cruz. Entonces, déjenme decirle que otra vez, la justicia de Dios es un regalo gratuito. Otra vez, algo gratis más hoy esta noche. Algo gratis más. Es generoso.
Está otorgando el perdón al pecador arrepentido, al que cree en su Hijo, el que tiene una conexión no solamente con los méritos de Él, sino con los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz. Y déjame decirle algo más. Si usted cree en esta gracia, dice que usted tiene la esperanza de vida eterna. Vamos a Tito 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuánto nos queremos ver allá en aquel patio? En donde va a haber ladrillitos de oro, donde va a haber ángeles cantando, música hermosa, diciendo santo, 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 aguas de cristal o como cristal. ¿La esperanza de qué? De la vida eterna. Vamos al siguiente punto. Por gracia hemos sido redimidos y perdonados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. ¿Las riquezas de qué? De su gracia. Así que la redención es una aplicación a las leyes del Antiguo Testamento, que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y esto ocurre en el Nuevo Testamento porque Cristo lo hace por el creyente. La redención, recordemos, que es el poder de redimir la culpa y las consecuencias del pecado. O sea, ninguna persona que era cautiva o que era declarada esclavo podía redimirse a sí mismo. Siendo esclavo era necesario que un pariente lo liberara, lo rescatara. Entonces, escuche lo que estoy diciéndole. Somos rescatados, es decir, redimidos. Cuando usted le utiliza las palabras redimir, es que usted fue redimido, quiere decir que alguien más pagó por usted. Si yo voy a la corte porque me iba un ticket de 180 millas por hora, que tengo que pagar $10,000 por ese ticket, y luego alguien me dice, ¿sabes qué? El juez ya lo pagó por ti. Eso es redimir. O sea, la autoridad lo paga por mí. Y voy a volver a repetirte, conforme a la Biblia, ningún hombre puede redimirse a sí mismo. Ninguna mujer puede redimirse a sí mismo. Esto está establecido en Levítico 25:48, que leemos rápidamente. Después que se hubiera vendido, es decir, de manera voluntaria se hizo esclavo, podrá ser rescatado. Uno de los hermanos lo rescatará. ¿Se da cuenta? No puede rescatarse a sí mismo. El Hijo de Dios entonces, aplicando esta gracia, vino a pagar el precio por nuestro rescate. ¿Y cómo lo pagó? Con su cuerpo, con Él mismo. En Mateo 20:28, igual también lo puede leer en Marcos 10:25, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de ¿quién? Por muchos. Gracias a Dios que vino. Gracias Jesús porque viniste, porque nos rescataste y porque estás pagando el precio. Jesús pagó el rescate para que nosotros seamos libres. Y si usted ha seguido ahorita lo que estoy diciendo, de la esclavitud del pecado. ¿De qué somos libres? De la sentencia de muerte. Y nos coloca con la oportunidad de tener una vida eterna. Así que vamos al siguiente punto. Por gracia somos capacitados para el ministerio. Y con esto vamos a terminar. Efesios 3, versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Diga, humildad. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Le digo, usted tiene ese privilegio hoy. El mismo Pablo está diciendo, no soy el producto de una humildad falsa, sino de una honestidad. ¿Cuál es la honestidad? Que yo siendo el más pequeño de todos los santos, hoy soy colocado como el apóstol que puede llevar todas las buenas nuevas de salvación dadas por Cristo. ¿A quiénes? A todos los gentiles. Efesios 4, versículo 7 dice,
Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. Es decir, una alternativa, pero en el griego para hacer, decirlo, a pesar de esto, es decir, a pesar de esto, a pesar de usted, a pesar de sus creencias, a pesar de lo que usted piense, la gracia de Dios le dio la medida para que usted pueda ver el don de Cristo. Así que no importa el carácter único que tenga usted como creyente, no importa lo que usted piensa o crea como creyente. No es sus méritos lo que le van a llevar a que usted sirva en la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo el vicario. Así que agradezcamos a Cristo que por lo menos ya estamos admitidos dentro de la iglesia de Jesús. Entonces, ¿Dios es el Dios de qué? De la gracia. Dios es el Dios de la generosidad. Dios es el Dios de la liberación. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? Dios es el Dios de la libertad. No estaba en el plan divino que nosotros permaneciéramos cautivos al pecado. No estaba en el plan divino que nosotros padeciéramos muerte por el pecado. No estaba en el plan de Dios. Y aquí está demostrado que Él extendió no solamente su misericordia, sino su gracia, sacrificando a su Hijo para que en su plan divino usted y yo tengamos una oportunidad de tener vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la generosidad del Padre. A veces no entendemos todo lo que un hermoso Padre hace. No entendemos el amor de Dios porque no consideramos todos los hechos hermosos que tiene para nosotros. Hechos que son inmerecidos para nosotros. Y vuelvo a repetirle, perdón, sentencias merecidas que nos quitó. Ahora, si usted se está dando cuenta, yo le dije, todo esto es gratuito. Todo es gratis. Usted es salvo, llamado, rescatado, redimido, justificado, justificada, gratuitamente. Mis hermanos, si usted tiene un don como creyente, lo primero que tiene que entender es que la gracia de Dios está extendida en usted todo el tiempo. Mis hermanos, no puede ganar nada usted con sus obras. Puede ejecutar sus obras para, como lo dice Santiago, su fe sea perfeccionada. Pero sus obras no le llevan al cielo. Lo que le lleva al cielo es presentarnos justificados en fe por medio de Cristo Jesús. Cada creyente entonces tiene un don espiritual. Cada uno de ustedes tiene un don espiritual. Lo único que pide Dios, que en su voluntad, en su designio soberano, voy a decirlo de esa manera, usted aplique su don a los demás. Escuché por ahí alguna vez, y con esto cierro, una iglesia que nos invitaba a la Feria de los Milagros. Una iglesia que nos invitaba a una noche profética. O sea, estaban tan seguros que eso iba a ocurrir que estaban haciendo invitación monetaria, obviamente. Ahora, no le quiero decir a aquellos judaizantes que cobran por enseñar. Una cosa es que recibas por lo que necesitas para tus gastos.
o por lo que Dios ha puesto. Pero recuerda que lo que recibes por gracia se da. Y el Evangelio de Cristo, la salvación de Cristo, la recibimos gratuitamente. Y Cristo nos invita a que vayamos corriendo a llevar el Evangelio. Y dice a sus apóstoles, y en ese caso eran sus discípulos, no tomen nada ni coman nada más que lo que les den. Así que si confiamos en Dios, mis hermanos, lo único que necesitamos es saber que nuestros dones no se venden, que nuestros dones no se entregan, que nuestros dones se practican para el bienestar de los demás. ¿Y cómo se practican? Gratuitamente. Lastimosamente yo un día les platiqué, no sé si ya lo comenté en alguna ocasión, pero yo recuerdo este caso en el cual una persona fue con uno de los pastores, yo les digo milagreros. Su don quizás sí era el de hacer milagros, porque obviamente mucha gente se sanaba. Esta persona se presentó directamente con el pastor y le dijo, mi hijo tiene cáncer. Dijo, sí, vamos a orar por él, claro que sí. Y le dijo, solamente que necesitas ver cuánto es la fe que tienes para curar a tu hijo, para que lo pongas en dinero, para nosotros orar con más ganas. Déjenme decirles entonces que hay que poner una bolsa de recaudación para que usted me mande dinero para que prediquemos con más ganas. No, mis hermanos. Renuncie a vender sus dones espirituales. Si por alguna razón alguien está vendiendo sus dones espirituales, aunque usted esté en una iglesia que parezca de sana doctrina, por favor, salga de ahí. Los dones son gratuitos para la iglesia, gratuitamente utilizarlos y tener el beneficio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y obviamente, algo que es muy importante para nosotros, hacer caso y obediencia a nuestro Señor. Mis hermanos, no se vendan. Todo lo tiene por gracia. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito.